Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy de otro tema, del tema de las normas. Ya habíamos, en las clases anteriores, hablado acerca del lenguaje y ahora entraremos en esta cuestión distinta que tiene que ver con las normas, una teoría general de las normas. Claro, nosotros habíamos visto el lenguaje y, digamos, haber pasado por esa temática nos puede servir, de hecho yo creo que nos sirve, para ingresar en esta otra, en la temática de las normas. ¿Por qué digo esto? Bueno, las normas podríamos verlas en principio como expresadas en lenguaje, las normas, ya vamos a ver qué es, ¿no es cierto?, qué son las normas. Pero en la medida en que están expresadas en lenguaje, podemos ver dentro de la función pragmática, ¿no es cierto?, que vimos a lo último del lenguaje, digamos, de las usos y funciones del lenguaje, podemos encasillar la cuestión de las normas en las directivas. O sea, son formulaciones lingüísticas, ¿no?, que interpelan a la conducta. Esas son las directivas. Entonces, esa idea nos puede guiar para, de algún modo, comenzar esta otra temática que tiene que ver con las normas. A la vez, digamos, discurrir acerca de las normas en general nos va a llevar después a introducirnos ya de lleno en la teoría del derecho. Porque claro, pues, el derecho algo tiene que ver con las normas. Y vamos a ver justamente al principio una teoría justamente normativa del derecho. Entonces, de vuelta, el lenguaje, la temática del lenguaje nos permite, nos guía de algún modo para abordar esta otra, que es el tema de las normas, formuladas, claro, o que se pueden formular a través del lenguaje, ¿no es cierto? Y el tema de las normas nos va a llevar más específicamente a la cuestión del derecho. Es como si fuéramos de lo más general a lo particular para abordar el tema del derecho. Bien, y esta temática ustedes ya tienen el texto, ¿no es cierto?, de von Ray, ya está subido en la página. Vamos a entonces introducirnos en esta cuestión de las normas a partir de este texto de von Ray, que llama justamente Norma y Acción. Norma y Acción, una investigación lógica se llama el subtítulo, ¿no es cierto?, se titula. Bien, von Ray para saber quién es von Ray, no es un jurista, es un filósofo que se murió en 2003, ¿no es cierto?, von Ray. Es un filósofo finlandés que se dedicó justamente a las cuestiones del lenguaje. Él estudió mucho a Wittgenstein, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, incluso colaboró con él en algunas publicaciones. ¿Y qué se propone von Ray? Él se propone, digamos, con este texto, de algún modo fundar una lógica deóntica. ¿Qué quiere decir esto, una lógica deóntica? Bueno, como ustedes vean, la palabra deóntica o deontología, bueno, viene del griego, deontos es deber, obligación, ¿no es cierto? Pero también alude a la necesidad, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de deóntica, hablamos de normas. Bien, von Ray entonces, de algún modo quiere, en los años 50, en 1951, por ahí, él comenzó a sistematizar una lógica de las normas. Bueno, ¿qué es esto de la lógica de las normas? Bueno, ¿acaso no estaba ya creada la lógica? Bueno, sí, la lógica fue creada desde Aristóteles. Esperen que veo el tiempo pues tengo que cortar los videos. Voy a ir cortando los videos. Digamos, la lógica ha versado sobre enunciados descriptivos, podríamos decir. Bueno, este autor quiere de algún modo fundar una lógica no de enunciados descriptivos, sino de directivas, ¿no? Una lógica de las normas, si es que se puede desprender enunciados normativos de otros enunciados normativos, si es que se puede desprender lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esta cuestión de la lógica deóntica ha sido trabajada por von Ray y otros autores, incluso autores también escandinavos, pero también ha sido trabajada acá en Argentina, ¿no es cierto? El Chourón y Bulygin fueron, digamos, los autores que más trabajaron en esta cuestión de la lógica deóntica más vinculada al derecho, ¿no es cierto? En el caso de estos autores argentinos.
Bien, nosotros no vamos a entrar en la lógica deóntica, sino que vamos a aprovechar, digamos, los conceptos, cómo von Ray va dilucidando, ¿no es cierto?, los conceptos previos para luego abordar o construir una lógica deóntica, que no va a ser nuestro tema, la lógica deóntica, sino estos conceptos previos acerca de qué se entiende por norma, ¿no? Bien, von Ray, digamos, como era un autor así, por lo menos en una etapa de su producción intelectual, también militando en esta escuela analítica que ya habíamos visto, que pertenece a Guibur, que fue el autor que abordamos cuando dimos el tema del lenguaje. Guibur es argentino, ¿no es cierto? Y es actual. Von Ray, le decía, tenía esta impronta analítica y entonces, claro, él no se pregunta acerca de la esencia de la norma, ¿no es cierto? O sea, no se pregunta acerca de qué es lo que hace que una norma sea lo que es y no sea otra cosa. No, no es esa la pregunta, sino que los analíticos van a abordar justamente el lenguaje. O sea, ¿qué entendemos cuando utilizamos la palabra norma? La comunidad lingüística, ¿cómo utiliza la palabra norma? ¿Qué significado le atribuye? ¿No es cierto? Bien.